Hermanos, cuando Juan inicia este versículo 20, donde dice, había ciertos griegos, lo que está haciendo, hermanos, aquí Juan, el escritor de este evangelio, es haciendo un enlace con el versículo anterior, que es el versículo 19 que no lo leímos. Pero en el versículo anterior, verso 19, son los fariseos los que dicen una frase. Y a esa frase que dicen los fariseos es que Juan le da una interpretación teológica, le da una aplicación teológica. Los fariseos dicen, mirad, todo el mundo lo sigue. Esa es la frase, o es la frase, que Juan no lo toma solo como una hipérbole. Hipérbole, hermanos, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre las figuras literarias, hipérbole, símil, metáfora y todo eso. La hipérbole no es una mentira, sino una exageración que se hace de algunas cosas para darle mayor énfasis. Pero no es que se está diciendo una mentira, sino que la gente que oye una hipérbole ya sabe de qué se está tratando, que es algo que se está exagerando para enfatizar lo que se está diciendo. Y ahí la hipérbole es todo el mundo le sigue. Pero es evidente, hermanos, que no vamos a creer que todo el mundo le iba siguiendo a Jesús. Le iba siguiendo a aquel grupo que estaba ahí. Pero los que estaban allá en China, en la India, en otros países, esos no lo seguían. No era todo el mundo. Por eso es una hipérbole. ¿Algún ejemplo? Por ejemplo, cuando se dice a esa mujer, todo el mundo la conoce. La pueden conocer todos los que cercanos, la comunidad, pero que la conozca todo el mundo no es cierto. Entonces es una hipérbole, es una exageración. Entonces lo que Juan hace es tomar esta hipérbole para darle una aplicación teológica y lo enlaza con este versículo 20 que hemos leído, en donde dice, había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Hasta este momento en el Evangelio de San Juan no ha habido ningún gentil que haya seguido a Jesús. Todos los que han seguido a Jesús aquí en el Evangelio de Juan hasta este momento son judíos. Son judíos. No había ningún gentil más antes siguiéndolo. Pero ahora vienen estos griegos. Estos griegos son gentiles. Entonces lo que Juan quiere decir, aplicando el versículo 19, lo que más o menos quiere decir, miren, judíos y gentiles le siguen. Porque los fariseos, todo el mundo le sigue, hablaba de los judíos, eran judíos los que le venían siguiendo. Pero ahora, hermanos, se acercan unos griegos que son gentiles. Entonces ya ahí está, hermanos, no solamente hay judíos siguiendo a Jesús, sino que ya están también los gentiles. Y por primera vez se habla acá en el Evangelio de que los gentiles están buscando a Jesús. Son gentiles. Y estos, dice, habían venido a la fiesta, eran adoradores. Se estaba celebrando, hermanos, la fiesta que habla ahí es la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta era ya la última fiesta de la Pascua que Jesús asistía a Jerusalén. Porque es en esta semana que a él lo crucifican. Es en esta semana, la que se está hablando, en esa Pascua que está ahí, en la cual estos griegos habían venido a adorar. Aunque eran gentiles, pero alrededor de todo el mundo conocido de esa época, ya sea en Egipto, en Grecia, en Roma,
países de los alrededores, siempre habían gentiles de que eran adoradores de Dios, a los cuales se les llamaba prosélitos. En la Biblia ya aparece la palabra prosélito, es decir, que estaban, hermanos, aprendiendo, podríamos decir, la religión judaica, practicándola, pero eran gentiles. Y estos habían venido a adorar a Jerusalén. Pero estos gentiles que eran prosélitos no podían entrar al templo. Para ellos estaba el atrio, o sea, la parte exterior, hasta ahí podían llegar. Desde allí ellos podían adorar a Dios, pero no ingresar al templo porque eran gentiles. Hizo pena de muerte el gentil que entrara al templo. Completamente prohibido. No podían porque era una profanación, a pesar de que eran adoradores. Pero no se les permitía su ingreso por el hecho de que eran gentiles. Pues estos griegos eran gentiles. Habían llegado a la fiesta y habían ido a adorar. Habían subido a adorar a la fiesta. Entonces, allí es donde Juan establece esa relación. Ahora, hermanos, de aquí en adelante ya no solamente van a ser los judíos los que van a seguir a Jesús. Ya empieza con estos griegos. Porque dice, estos pues, o sea, estos griegos, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, hermanos, y el otro apóstol que aparece ahí, Andrés, eran entre los 12 discípulos del Señor los únicos dos que tenían nombres griegos. Felipe no es nombre judío, es griego. El nombre, aunque él era judío, por eso allí aclara, era de Betsaida de Galilea, con nombre griego, pero de Betsaida de Galilea. Lo mismo que Andrés. Y estos dos siempre aparecen juntos en el Evangelio, Felipe y Andrés. Felipe y Andrés. Eran los dos apóstoles del Señor que tenían ese nombre griego. Entonces, a estos fueron a los que se acercaron estos griegos. No buscaron a Pedro, que era el que estaba más cercano del Señor, ni a Juan, ni a Jacobo. Buscaron a Felipe, sin duda, por esa simpatía que sentían por el nombre griego y que ellos eran griegos también. Ahora vea la forma, hermanos, tan polite, ¿cómo se traduce? ¿Ah? Tan polite, tan educada, como estos griegos se acercan a Felipe. Una forma bien educada, bien respetuosa, quería decir. Bien respetuosa. Hay tres palabritas ahí, hermanos, que muestran una gran educación de estos griegos. Primero se le acercan a Felipe y le dicen, Señor, le dicen, como una muestra de respeto. A Felipe le dicen Señor, con mucha educación. Y vea lo que desean. No dicen queremos ver a Jesús, quisiéramos. Quisiéramos. Ya es, hermanos, ya es algo que no van como ordenándoles, porque si le han dicho, Señor, queremos ver a Jesús. Y es más, antes dice que le rogaron, rogándole. O sea, hermanos, que se muestra ahí una gran educación, un gran respeto, cómo se acercan estos griegos a Felipe. Rogándole, le dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mire qué educación, hermano. Qué educación la que fueron mostrando estos griegos, cómo se acercaron a Felipe. Felipe fue y se lo dijo a Andrés.
Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Por qué Felipe, hermanos, no iría él directamente donde Jesús a decirle, Señor, ahí te buscan unos griegos? Sino que buscó acompañante, buscó a Andrés. Felipe, hermanos, se mostró bastante cauteloso y hasta cierto punto temeroso de ir a decirle a Jesús ahí en el templo que unos judíos, unos gentiles lo buscaban. Y ese era el temor. Que fueran a ver a Jesús ahí en el templo, en el atrio del templo, a Jesús que lo que tenían como un rabí, un rabino, y que lo vieran los judíos platicando con unos gentiles. Sentían temor, no era cosa fácil para Felipe ir de una vez, Señor, unos gentiles te buscan allí y quieren hablar contigo. Le fue a consultar a Andrés para que juntos, hermanos, presentarle la petición de los griegos. Quizás, hermanos, Felipe se acordaba cuando el Señor los envió a predicar, que les dijo que por camino de gentiles no fueran, ni entraran en casa de samaritanos. Y en otra ocasión le habían oído decir, yo he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Probablemente Felipe se acordaba de eso. El Señor una vez nos prohibió que fuéramos donde los gentiles, pensó. El Señor otra vez lo oímos decir que Él solamente había venido para la casa de Israel. Y ahora estos griegos vienen y quieren ver a Jesús. Entonces había esa situación de Felipe, por lo que él no va inmediatamente, directamente a decirle, Señor, unos griegos, unos gentiles te quieren ver. Va y se lo consulta a Andrés. Si el Señor nos regaña, que sean los dos, que sean los dos. Pero ahí va y va con Andrés. Entonces, hermanos, vemos nosotros que es aquí, precisamente, donde se inicia ese enlace teológico que Juan hace con esas palabras de los fariseos. Porque también, hermanos, ya el Señor había dicho, acordándose de aquella alegoría del redil, decía, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Entonces también el Señor había dicho que tenía otras ovejas que no eran del redil de los judíos. Pero a esas otras ovejas Él las tenía que atraer. Y para esas ovejas habría también un pastor. Esas ovejas ahora se van acercando y son estos griegos. Los que no eran del redil, no eran del rebaño, no eran de la casa de Israel. Pero ahora vienen estos griegos ante Jesús. Se lo dijeron a Jesús. Ahora vea, hermanos, la respuesta del Señor. La respuesta del Señor, hermanos, se traduce en un discurso. Un discurso que llega hasta el final casi del capítulo, hasta el versículo 36. Un discurso que les dio. Cuando se le presentan ya los griegos. No vemos que el Señor los salude, no vemos otras palabras de presentación, nada. Sino de una vez el Señor dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Así empieza la respuesta del Señor. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa fue la respuesta del Señor.
De aquí en adelante, y aún en este capítulo y en el otro que viene y en otra porción más adelante, el Señor repite esa frase: ha llegado la hora. Ha llegado la hora. En 3 veces, ha llegado la hora en este capítulo. Más anteriormente, el Señor, la respuesta era: aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Cuando se le decía algo. Por ejemplo, cuando transformó el agua en vino, le dijo a María: mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha venido mi hora. Pero ahora el Señor sí dice: ha llegado la hora. ¿A cuál hora se refiere el Señor? A la hora en que Él será glorificado. Pero ¿qué es lo que abarca la glorificación del Señor? No solamente es ser recibido en gloria. Antes de eso tiene que pasar por algo más fuerte, más duro. La glorificación del Señor abarca desde la muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Esos son los 4 elementos que abarcan la glorificación del Señor. No podía haber ascensión si no había resurrección. No podía haber resurrección si no había sepultura. Y no podía haber sepultura si no había la muerte. Entonces son los 4 elementos de la glorificación del Señor. Y esto, hermanos, está hablando de la muerte del Señor. Algo que este capítulo se relaciona, viene hablando de esa señal que el Señor hizo de la resurrección de Lázaro. Si ustedes se acuerdan, cuando las hermanas de Lázaro enviaron mensajeros buscando a Jesús, diciéndole que Lázaro estaba enfermo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Porque esa señal, hermanos, fue la que aceleró la muerte del Señor. Esa señal que hizo la resurrección. Por eso él inmediatamente dice, con solo que le dicen que Lázaro está enfermo, esto es para la glorificación del Hijo del Hombre. Él sabía que eso era su muerte. Porque muchos hermanos presenciaron la resurrección de Lázaro. Mucha gente. Y esta gente lo divulgó. Fue hablando de esa señal, que era una señal poderosa. Entonces la gente que oía eso de otros lugares venían a Jerusalén y habían venido a la fiesta, no solamente por causa de la fiesta, sino porque querían ver a Lázaro. Querían ver a Lázaro, el que había estado muerto y había resucitado. Entonces cuando los sacerdotes, los principales sacerdotes, entre ellos Caifás y los fariseos, vieron a esas multitudes que venían para ver a Lázaro, dice que reunieron el concilio. Se reunieron en concilio. Y en ese mismo día del concilio acordaron darle muerte a Jesús. Por causa de la resurrección de Lázaro. Ese día acordaron darle muerte a Jesús. Por eso él habla de su glorificación. Porque esa señal aceleró que a Jesús se le diera muerte. Ya los sacerdotes, los fariseos, acordaron eso. Y también acordaron darle muerte a Lázaro. Entonces, hermanos, por eso dice el Señor, el día, dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será glorificado. Eso es, hermanos, lo que el Señor está hablando ahí, de su muerte inmediata.
Ya era esa la última semana. Ya no había más. Ya no había más. Por eso es que el Señor, hermanos, de aquí en los capítulos adelante de este evangelio, le aprovecha para darle las últimas enseñanzas a sus discípulos. Los últimos mensajes. Y aquí inicia ese mensaje, hermanos, para los griegos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y en el siguiente versículo lo aclara. Lo aclara cuando dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Está hablando de muerte. Pero si muere, lleva mucho fruto. Está hablando de un grano de trigo, hermano. Que si no cae en la tierra y muere, queda solo. Ustedes saben, hermano, que para que una semilla germine, o sea, que nazca, es necesario que haya tierra, que se den las condiciones necesarias para que pueda germinar. Hay que plantar en la tierra, que haya humedad, que haya sol y que haya todo eso lo que haga germinar las semillas, porque si usted pone la semilla encima de esas cosas, ahí la puede hallar el otro año y no germina, porque esa no es la condición. No reúne las condiciones, un lugar como ese, el piso, no. Tiene que caer a tierra. Entonces, hermano, la semilla experimenta una descomposición para luego, hermanos, que crezca la plantita, siga creciendo y al final lleve fruto. Pero es necesario que la semilla caiga a tierra y muera, porque si no, no produce fruto. Estaba el Señor hablando de Él mismo, que tenía que morir, estar en tierra para así llevar mucho fruto. Para así llevar mucho fruto. Tenía que morir, tenía que ser sepultado, pero tenía, hermanos, que resucitar y ascender y así llevar el fruto. Por eso el profeta Isaías dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, o sea, descendencia. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá descendencia. Y más adelante dice el mismo profeta: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No fue en vana la muerte del Señor. No fue en vana. Cayó a tierra, pero resucitó, hermanos, y ascendió a la gloria de Dios para así llevar fruto. Y aunque hubo aflicción en su vida, aflicción en su alma, dolor, por aquel día que tenía que pasar, que vivir, sin embargo, dice, ha quedado satisfecho. Porque lo está viendo a usted, hermano, hermana. Nos está viendo a nosotros, que somos el resultado de eso, de que Él haya caído a tierra y haya muerto. Y haya sido glorificado. Porque solamente así, hermanos, podía llevar mucho fruto. Solamente así podía tener un linaje escogido. Un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo escogido de Dios. Y el profeta dice en Isaías 53:10, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Esto fue, hermanos, lo que no entendieron aquellos discípulos que iban a Emaús. ¿Recuerda usted, hermanos, que aquellos discípulos iban de camino ya? Iban tristes, para ellos como que todo había terminado. Ya no había más, vámonos. Ya
había terminado. ¿Y ustedes se acuerdan cómo, hermanos, el Señor Jesús se les acercó? No lo conocieron a Jesús. Él les preguntó y le dijeron, ¿eres tú el único extranjero que no sabe todo lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Qué es lo que ha pasado? Le dijo Jesús, haciendo como que no sabía. ¿Qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obras y en palabra. Y nosotros, le dije, pensábamos que él iba a redimir a Israel. Y ahora ya son 3 días de que estas cosas han pasado. ¿Qué decir? Ya todo se terminó. Ya todo se terminó. Nuestra esperanza de que él iba a redimir a Israel se terminó, porque ya hace 3 días que sucedieron estas cosas y nada pasó. Se murió, lo enterraron, lo sepultaron. Aunque unas mujeres chifladas por ahí andan diciendo que ha resucitado, porque no creían. No creían eso, de que el Señor se iba a levantar. Y el Señor les empezó a aclarar todo lo que decían Moisés y los profetas, todo lo que decían sobre el Cristo, les iba aclarando las escrituras y les decía, ustedes son unos insensatos que no entienden, no creen a los profetas. Y hasta ahí todavía no lo habían conocido. A pesar de que les iba hablando con toda sabiduría, con todo conocimiento de aquellas profecías que hablaban sobre la muerte del Cristo, de su resurrección. Pero aún así no lo reconocieron. Fue hasta que él oró por los alimentos que se les abrieron los ojos y lo conocieron. Y él desapareció. Pero mientras iba hablando con ellos no lo reconocieron. Eso no lo habían entendido. De que era necesario que el Señor pasara por esa situación para que llevara fruto. Si el Señor no muere, hermanos, ninguno de nosotros estaría acá. Ninguno. Fue necesario, hermano, la glorificación del Señor, que vuelvo a repetir, incluye su muerte, para que él hubiera visto, hubiera linaje y quedara satisfecho. Miren, hermanos, cuando un pecador se acerca a los pies de Cristo, hermanos, es una satisfacción, un gozo que él siente. Por eso dice la palabra que hay gozo en los cielos. Y hasta el mismo Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre se goza, queda satisfecho por una persona que se acerque. Porque verá que ese es el fruto de aquella aflicción que él pasó, de verse aún abandonado por el Padre. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bendito sea el nombre de Dios. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. El que ama su vida. En una predicación anterior habíamos hablado acerca del cuerpo del cristiano, que tenemos que cuidarlo, les decía yo, que no porque es cuerpo lo vamos a descuidar. Teníamos que cuidarlo. Pero aquí, hermanos, dice, el que ama su vida, la perderá. Cuando dice el que ama su vida, hermanos, se está refiriendo a aquellos que aman una vida de placeres de este mundo. Una vida, hermanos, en donde aman la riqueza de este mundo. Una vida, hermanos, en la que aman todas las cosas que se dan en este mundo. Todos los placeres, todas las riquezas.
todos los honores que el hombre pueda recibir. Hay personas que van en busca solamente de eso. Placeres, gozos, riquezas, que les hagan honores, que le hagan las venias, que les den los primeros lugares. Aman su vida. Pero las fatales consecuencias de esto, hermano, de llevar una vida desordenada de esa naturaleza, es que el que hace eso, dice que va a perderla. La perderá. Tal vez, hermanos, quede aclarado esta situación con aquella parábola que enseñó el Señor del el rico insensato. En esa parábola el Señor hablaba de que había un hombre cuya heredad había producido abundancia de frutos. De tal manera que el hombre ya no hallaba qué hacer con tantos frutos, con tanta riqueza que la heredad le había producido. Y dijo, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Voy a edificar más graneros. Y en esos graneros voy a guardar mis bienes y mis frutos y mis granos, todo lo que mi heredad me ha dado. Y entonces le dice, le voy a decir a mi alma, alma, repósate, regocíjate, come y bebe porque tienes bienes para muchos años. Él ahí, hermano, estaba amando su vida. Alma, le dice, repósate, come, bebe, regocíjate, porque tienes bienes para muchos años. Estaba amando su vida, pero el que ama su vida la perderá. Y Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte el alma. Y lo que has atesorado, ¿de qué te va a servir? Esos son los que aman su vida. La van a perder. Este rico insensato solo pensaba en los placeres, en las riquezas, en los disfrutes, en los deleites que se le puede dar a la vida. Así será, le dice el Señor en las parábolas. El que acumula tesoros para sí mismo y no es rico para con Dios. Va a perder la vida. Porque los tesoros solo son para él. Y no hay riquezas para Dios. No es rico para Dios con lo que se le puede dar en nuestra vida. Entonces dice ahí la Escritura, el que ama su vida la perderá. Y la perderá eternamente. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Mire, como a simple vista parecía que hay una contradicción. El que aborrece su vida, yo desprecio mi vida, yo no le doy valor. A alguna gente así piensa. Así la vida no vale nada, decía aquella canción mexicana, ¿va? No vale nada la vida no vale nada. Pero no es de ese aborrecimiento que está hablando el Señor. No es de aborrecer la vida de esa manera. El que la aborrece, hermano, es lo contrario de lo que hablamos del que ama la vida. En este caso, el que la aborrece es el que no participa, el que no dedica su vida solamente a gozar de esos deleites, de esos placeres. Sujeta su vida, la tiene en disciplina, sujeta a la carne. La carne le pide esto, le pide lo otro, le pide deleite, le dice comer y hasta hartarse, le pide beber y todo. Pero que la aborrece se sostiene. No, dice. Eso no. Entonces ahí, hermanos, está guardando su vida para vida eterna. Porque no está participando de lo que participó el rico insensato, que amó su vida, pero no se acordó de Dios. Entonces, hermanos,
La escritura, fíjate que todo este es el discurso que el Señor le está dando a esos griegos. Desde que el Señor empezó el discurso, los griegos desaparecieron. Ya no se habla más de ellos, no se vuelve a mencionar. O por lo menos aquí ya no se mencionan. Ahora lo que interesa es la palabra que el Señor les está dando. Porque con eso el Señor está diciendo, lo importante no es que solamente me quieran ver. Con solo que me quieran ver, no van a lograr mucho. Lo importante es que practiquen lo que les estoy enseñando en este discurso. Que vivan lo que les estoy enseñando. Porque probablemente, hermanos, aquellos griegos no solamente querían ver a Jesús, no solamente, probablemente ya lo habían visto ahí en el templo, o sea, ahí estaban en el templo. Jesús enseñaba en el templo. Probablemente ya de lejos lo habían visto. Ahora querían tener un acercamiento con Él, oírlo hablar quizás, oírles una enseñanza, oírle una palabra. Y el Señor eso es lo que hace en este discurso. Por eso ya no se mencionan los griegos acá, porque el Señor les está hablando un discurso que les da. Y en ese discurso es esto lo que les está diciendo. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos estamos apartando de este mundo, eso es lo que quiere decir. Que uno no está amando su vida en el sentido de dedicarla a los placeres, a los deleites, a las riquezas, sino que se está apartando de eso para dedicársela mejor a Dios. Una vida dedicada a Dios. Una vida, por eso más adelante dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Los cristianos, hermanos, nosotros no solamente debemos hacer una cosa, sino que hemos de hacer dos cosas. Seguir a Jesús y servirle a Jesús. Fundamentalmente eso, hermano. Fundamentalmente eso. Nosotros debemos de ser seguidores y servidores de Cristo. Eso se lo está diciendo también a los griegos, a los gentiles. No solamente verlo, sino que si alguno me sirve, sígame. Esta verso, hermanos, es la aplicación que le da a Juan a aquel otro verso en donde en otro evangelio el Señor dice, el que me sigue, el que quiera servirme, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Entonces, lo mismo está diciendo aquí. Si alguno me sirve, sígame. Hermanos, nosotros debemos ser servidores de Cristo Jesús. Y si somos servidores de Cristo Jesús, lo vamos a seguir a Él. ¿Por qué lo vamos a seguir? Porque al seguirlo, estamos aprendiendo de Él. Y aprendemos de Él en su palabra. Ahí aprendemos de Jesús. Debemos de ser como Jesús era. Juan dice en la epístola más adelante que andaremos como Él anduvo. Debemos andar como Él anduvo. Por eso es que lo seguimos. Por eso es que los discípulos lo seguían. Porque aprendían de Él cuando Él les daba sus mensajes, sus discursos como este. Pero esos mismos discursos el Señor nos los está dando a nosotros porque ahí están. Lo mismo que le dijo a ellos, ahí están las palabras, lo mismo que nos dice a nosotros.
Y cuando nos ponemos, especialmente de aquí en adelante, hermanos, son discursos del Señor. Del 10 en adelante. Discursos del Señor para sus discípulos, para nosotros. Si nosotros, hermanos, leemos, estudiamos y aplicamos esos discursos, esas enseñanzas a nuestra vida, estamos siguiendo a Jesús y andaremos como Él anduvo. Y no olvidemos de que Jesús principalmente fue un servidor. Él no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Servidor. Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender. Ser servidores de Cristo Jesús. A Jesús lo podemos servir de muchas maneras. De muchas maneras podemos servirle al Señor. No todos le vamos a servir de la misma manera. Porque no todos podemos servir de la misma manera. Yo no puedo agarrar esa guitarra y, hermano, presten la guitarra, voy a dirigir yo, si no sé tocarles las cuerdas tan siquiera. No les puedo servir. Si ni silbar puedo. Entonces, pero hay tantas cosas, hermanos, ¿cómo les podemos servir al Señor? Pero en aquello que el Señor nos ha capacitado, o lo ha capacitado a usted, tiene la obligación de servirle. Porque eso es lo que es el cristiano. El cristiano es un servidor y un seguidor de Cristo Jesús. Si alguno dice el Señor, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Mire, hermano, ¿y a dónde está el Señor? Donde Él está. Por eso en aquella oración más adelante dice, cuando le ora al Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Más adelante lo dice. Parece que es el capítulo 17. Pero aquí está diciendo, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. En los mismos cielos, hermanos. Allí está el Señor, en el paraíso. En la Jerusalén celestial, en la nueva Jerusalén. Ahí quiere el Señor que estemos cada uno de los servidores. Como les digo, el servidor no es solo el que predica, no es solo el que enseña, no es solo el que canta. Servidores, hermanos, de muchas maneras podemos servirle al Señor. Pero a eso nos ha llamado el Señor. A hacer algo. A sentir amor por la obra. A sentir amor por la iglesia que Él compró con su propia sangre. A ser partícipes. A eso nos ha llamado el Señor. El Señor no nos ha llamado, hermanos, a apartarnos. No, yo no me quiero meter en nada. Imagina, hay gente que así dice. No, yo no quiero meterme en nada, porque si me meto en alguna cosa, ya voy a tener problemas. Pues si es lo que el Señor quiere, que tengamos problemas para, hermanos, sacarnos de esos problemas. El Señor, hermano, no nos ha prometido que nosotros vamos a llevar una sin problema. Ahí está Pablo, que hemos hablado tanto de cuántos problemas tuvo. Montones. Pero el Señor lo saca de esos problemas. El domingo pasado dijimos, uno de los problemas o debilidades que Pablo tenía, ese era el aguijón que tenía en la carne. Es un gran problema para Pablo. Ese aguijón que lo abofeteaba de parte de Satanás y que 3 veces lo había pedido al Señor que se lo quitara y el Señor no se lo quitó. Simple le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero Pablo siguió con ese aguijón. Y no solo eso, sí un montón de dificultades. Pero por eso, hermanos, mucha gente no se quiere involucrar. Es mejor ser apartadito. Así no me
no me meto con nadie, no tengo ningún problema, vivo mi vida en paz, tranquilo, feliz. Voy a la iglesia, me siento, hago lo que tengo que hacer, me voy para la casa y me olvido. Pero el Señor no quiere eso. El Señor no quiere eso. El Señor no se agrada de eso. El Señor quiere que sea servidor y seguidor. Y el servidor va a estar junto con Él donde Él esté. Y no solo eso. Si le servimos, mi Padre lo honrará. Mi Padre dice, lo honrará. Miren, hermanos, que al Padre ahí está comprometido a honrar a aquellos que honran a su Hijo. Aquellos que honran a su Hijo, que le sirven a su Hijo, el Padre lo honrará. Y hermanos, sigue el discurso del Señor. Sigue hablándole a los griegos. Pero hermanos, lo importante es que veamos, por eso decía que el Evangelio de Juan, hermanos, es un evangelio bien elaborado. Bien elaborado. A diferencia del primer evangelio, el de Marcos no está bien elaborado. Como que fue escrito a la carrera, rápido, por ser el primer evangelio. Marcos quería, hermanos, dar a conocer las cosas que habían ocurrido del Señor y no las coloca en un orden ordenado. No están ordenadamente. Es una cosa por acá, la otra que fue al principio la pone más en medio y la que está por allá tenía que ocurrir aquí. Pero esa es la forma como él lo iba escribiendo todo. Pero en Juan, él tuvo tiempo. Él tuvo tiempo, hermanos, de elaborar un evangelio bien elaborado, bien aplicado. Porque lo escribió, hermano, ya casi terminando el siglo. Ya él había enseñado en las iglesias, había predicado, era pastor, era anciano. Entonces, la teología, cuando Juan escribe, ya se había desarrollado. Ya la iglesia tenía una línea que seguir, una teología que seguir. Por eso el evangelio de Juan desde el principio, hermano, desde que la primera parte del principio del verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ya desde ahí, hermanos, hay una profundidad en el evangelio de Juan. Por eso aquí también él enlaza ese versículo 19 con el 20. Ahora sí se cumple de que el Señor tiene otras ovejas que no son del redil de los judíos. Pero a esas ovejas que somos los gentiles, el Señor las iba a traer a su propio redil y tener un rebaño y tener un pastor. Ahí está el enlace. Pero el enlace de los que le da la enseñanza a los griegos no es solamente que lo vean, no solamente verlo, es servirle y seguirle. Porque así tendremos el lugar seguro de estar junto con Él en la patria celestial. Y que el Señor, el Padre Celestial, honre a cada uno de aquellos que le sirven. Así que, hermanos, sigamos al Señor, sirvamos al Señor, tengámosle amor a la obra, tengámosle celo a la obra, entrega a la obra, porque es la obra del Señor. Y el Señor quiere que hagamos eso, hermano, para gozar de su perfecta bendición allá en los cielos. Amén, hermano. Hemos sido breves, pero Dios nos da esa enseñanza en esta porción de la Escritura. Dios quiere seguidores y servidores y nos promete que vamos a estar donde Él esté. Esa es la bendición grande, hermano, que el Señor nos da. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios les bendiga.